y vamos a comenzar y continuar con el capítulo 2. Solamente a manera de resumen para podamos entender, por lo menos entrar el pensamiento, más o menos seguir el pensamiento del apóstol Pedro en esta carta. Hemos hablado, él comenzó hablando, se dirige a ellos como elegidos, y después habla de que han renacido. Por eso es que comenzamos la primera clase diciendo que aparentemente, o puede ser, algunos han supuesto de que quizás eran dos cartas y juntaron una. ¿Por qué? Porque la primera parte de la carta es más pastoral, es como dirigido a como si fueran recién convertidos o aquellos que han recientemente convertido al evangelio. En la segunda parte van a ver que hay un cambio que específicamente habla de la persecución, de cómo responder específicamente a la persecución, a pesar que puede ser de una, porque una de las cosas que se prepara cuando uno es recién convertido también es adiestrado e instruido también en cómo manejar las pruebas, la persecución, la guerra espiritual, etc. Entonces habla de que el pueblo se refiere a los creyentes como personas renacidas. Lo que hablamos la semana pasada de que terminó con la exhortación de que Cristo está: sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y esa santidad es lo que ellos están llamados a continuar a través de todas las etapas y edades de su vida, continuar ese camino de santidad, continuar, permitir que el Espíritu Santo transforme, cambie en nuestra vida, de manera que ya nuestra vida refleja no necesariamente nuestra familia, nuestra crianza, nuestra cultura, sino que refleja en los libros, dice. Sí, tengo el libro, sí. No, que sí está aquí. Sí, es la lección número 9. Entonces, que entonces nuestra vida comienza a reflejar de que ahora estamos siendo renacidos, porque eso es lo que abre el capítulo 1, de un renacer, de que hemos renacido y ahora estamos adoptando unas costumbres no terrenales, sino costumbres, conducta, comportamientos celestiales en nuestra vida, como esposos, como esposas, como solteros, como solteras, en toda nuestra manera de vivir, en toda, como obreros, como supervisores, como ministros, en todo. Y entonces, comenzando el capítulo 2, vemos que nuestra salvación, una de las cosas que el Señor espera como parte de su actividad en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, es que crezcamos y maduremos. Así que nuestra salvación envuelve crecimiento y madurez. Así que si usted es una persona que está entregando su vida al Señor, implica que el Espíritu Santo está obrando para que usted crezca y usted madure. Así que no hay ninguna etapa de su vida que si ya crecí bastante, ya maduré bastante, y ahora como puedo cruz control de aquí en adelante lo que resta mi vida. Así que esta es una cosa, obviamente una continuación del capítulo anterior, donde todos están llamados a ser santos y llamados a ser santas, y vamos a ver algunas dinámicas que envuelve este capítulo, especialmente hacia dirigido a un pueblo santo, y vamos a ver algunos aspectos, algunos ingredientes, algunos contribuyentes, algunos factores que tienen que ver con esa santidad que el Señor espera que nosotros permitamos en nuestra vida, y que estamos llamados a ser santos como Él es santo, a ser santas como Él es santa, ¿ok? Así que pedido entonces si la pastora nos puede el versículo 1 del capítulo 2. Capítulo 2 de Pedro. Primera de Pedro. Si la tiene Betty, lo puede leer, entonces vamos a la pastora. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Ok. Si comienza este capítulo diciendo si uno aspira a permitir que uno sea santificado, santificado. Así que la santidad no es algo que simplemente sucede, la santidad es algo que nosotros la permitimos a consecuencia de la actividad del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que si tú aspiras, si una persona aspira a ser santo, a ser santa, a verdaderamente responder al llamamiento del Señor en nuestras vidas, que seamos santos y santas, es un aspecto de nuestras vidas que se caracteriza por desechar. Desechar, la palabra significa echar para un lado, ¿okay? Es quitar, o es quitar hacia abajo, o tirar hacia abajo, es quitar, es desprender, como si fuera un vestido, como si fuera un vestido que ya sea que esté manchado, porque yo creo que esta tarde quizás alguien se puso un vestido, está manchado y te lo quitaste, porque no quiere que nadie lo vea. O quizás te pusiste una prenda y ya te queda muy grande o muy chiquito y te lo quitaste también.
Y por la misma razón, porque, ¿verdad? Porque no quiere que nadie lo vea. Pues lo mismo, espiritualmente lo mismo. Que espiritualmente uno desecha una parte de las características. Entonces, si vamos a ser santo como Dios es santo, implica una vida de desechar. Porque Dios te recoge como tú estás, te recoge donde te encuentras, te recoge con todas las costumbres, con todo tu comportamiento, con todos tus vicios, con todas tus acciones, con todas tus actitudes, te recoge tal y como tú estás. Pero una vez que te recoge, comienza un proceso de santificación. Y ese proceso implica que tú tienes que estar dispuesto a desprender, a desechar a todo aquello que no forma parte de su plan de transformación y parte de la santidad que le desea en mi vida. Implica que yo tengo que estar dispuesto a desecharlo. Desecharlo en mis ojos, desecharlo en mi lengua, desecharlo en mis pies, desecharlo. Entretenimiento que hay que desechar, libros que hay que desechar, páginas del internet que hay que desechar. Lo que tenga que ser desechado es una cosa que caracteriza la vida de una persona que está en ese camino de santidad, que está en ese camino de transformación con el Espíritu Santo, es que parte de esa vida, especialmente si te acuerdas cuando tú primero te convertiste, en esa etapa pediátrica de tu conversión, de tu caminar con el Señor, comenzó a desechar. Algunos desecharon malas palabras, algunos desecharon iras, algunos desecharon reacciones violentas, algunos desecharon droga, algunos desecharon novelas, algunos lo que fuera, novelas. Algunos lo que fuera, si te acuerdas cuando te convertiste, unas cosas comenzaron a desechar, algunos licor, algunos cerveza, algunos marihuana, algunos sexo fuera de matrimonio, algunos etcétera. Todo esto comenzaron a desecharlo y no fue necesariamente por iniciativa propia, fue iniciativa del Espíritu Santo que te indicaba que esto tiene que parar, que esto no forma parte del reino de los cielos. El reino de los cielos no va a heredar esta práctica, esta conducta, esta presencia, esta actitud que uno lo ha aprendido, que tú no tienes la culpa que lo hayas aprendido, no tienes la culpa que se haya inculcado en ti, no tienes la culpa de que te hayan criado, te hayan introducido a algo que se opone a Dios. Lo que sí tiene la culpa es resistir, que el Espíritu Santo está buscando transformarlo. Eso sí lo que sí, el Señor llama la atención. Así que una de las cosas que se tiene que desechar, y entonces cuando habla de desechar, porque antes no lo podías hacer, ahora sí. Por eso que es libre en Cristo es libre. Ahora tú puedes desechar. Antes no lo podías, porque antes estabas atado, antes estabas atada. Pero ahora sí lo puedes, porque ahora Dios. Por eso que antes de la caída eran libres. Eran libres para escoger o comemos de lo prohibido o seguimos comiendo de todo lo demás. Eran libres para hacerlo. Pero una vez que cayeron en el pecado, ya no eran ya libres, ya eran casi esclavizados entonces una vida de pecado. Pero eso era antes. Ahora Dios te da libertad, que ahora tú puedes desecharlo. Antes no. El Espíritu Santo, por eso que Cristo vino. Yo entiendo que si Cristo no hubiera venido, dice Señor, pero no puedo desecharlo porque no tengo la fuerza interior, no tengo la fortitud interior de poder decirle que no a lo que tú quieres decirle que no y sí a lo que tú quieres decir que sí. Pero con la presencia del Espíritu Santo, ahora tenemos la libertad y la fortaleza de poder hacerlo. ¿Sí? De poder hacerlo. Y habla de que lo que está hablando entonces de desechar y de desear, que vamos allá mismo, es que como creyente no te puedes quedar en la misma condición que el Señor te encontró. ¿Okay? Eso es lo que está, el punto que está enfatizando con los oyentes de Primera de Pedro. No, como creyente tú no te puedes quedar igual. Se supone como creyente ha habido un cambio diferente a cuando Jesucristo te encontró. En tu forma de hablar, en tu forma de reaccionar, en la manera que manejas conflictos, en la manera que manejas persecuciones, en la manera que manejas presión, en la manera que responde a tentaciones. O sea, que se supone que eres diferente y que ha habido un crecimiento, una madurez. Se supone que lo que el Señor le está diciendo en esta noche, por lo menos en esta carta, que se supone que Él no quiere que te quedes igual a como te encontró, sino que cada día tú permites un moldeamiento a su imagen y semejanza por medio del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y Dios te lo va a probar, porque te va a poner en situaciones y circunstancias donde Dios te va a comprobar que está obrando en tu vida. Dice, el Señor lo obra en mi vida. Tú obras en mi vida. Tú vas a una situación que antes tú respondías con una pescosa, ahora tú respondes con una oración. Donde antes tú respondías con violencia, ahora tú respondiendo orando por el enemigo que me acaba de insultar. Entonces, cuando tú lo ves, tú dices, Señor, de verdad que tú no has cambiado.
tú me has transformado. De verdad que te pedí, Señor, que quiero ver tu gloria, que tú me cambies. Y ahora veo que me has cambiado, porque en otra situación yo he respondido de esta manera y ahora veo que tú me has cambiado de manera que de dentro no me salió ya responder de esa manera. Me salió responder de una manera diferente en ti. Así que Dios espera que no te quedes igual en Él y con Él. Lo primero que hablas entonces, que deseches es toda malicia. Literalmente la palabra siempre da gracia porque significa caquía. Obviamente caquía cerca de caquía, que son todas las maneras, costumbres y comportamientos adquiridos en el mundo o el medio ambiente sin Cristo. Así que malicia envuelve todo lo que tú has aprendido hasta el momento que tú te convertiste y que el Señor te llamó y tú dijiste que sí. Hasta ese momento todo lo que aprendiste que no estaba influenciado por Cristo lo tienes que desechar. Todo. Específicamente cuando habla de caquía, cuando habla de todo, está hablando de deseos de herir, sea físicos, emocionales, maldad, literalmente maldad, todas las maneras que especialmente habla de que no le da vergüenza de violar la ley, mal carácter y conducta moral y ética, todo lo que es moral y éticamente reprensibles. ¿Okay? Esos son algunos ejemplos. Todo lo que envuelve malicia, todo lo que envuelve maldad, todo lo que envuelve que Cristo no tenga que ver con eso, de que la influencia de Jesús no tuvo que ver con eso. Así que implica que todo lo que hemos aprendido, todas costumbres, todos hábitos, todas tradiciones en las cuales el Señor no estaba influenciándolo y no te está influenciando, tienes que estar dispuesto a desecharlo. Todas esas maneras de pensar, todas esas maneras de reaccionar, todas esas emociones, hay que estar dispuesto a desecharlo. Para entonces, ¿por qué? Porque Cristo no estaba envuelto en ellas. Así que ahora tengo que permitir en mi vida lo que Cristo está envuelto, lo que Cristo influencia, lo que Cristo guíe, lo que venga de Dios, lo que venga del Espíritu en mi vida. Y da 3 ejemplos de malicia. Lo primero es engaño. Engaño literalmente significa truco, como si fuera una carnada. Una carnada es un truco. Cuando tú crees que vas a recibir algo gratis y no vas a recibir algo gratis. Tú vas a hacer algo gratis. Donde tú crees que hoy recibe algo gratis de cachete. No, tú vas a servir de cachete. Tú crees que voy a recibir una presa gratis. No, tú vas a servir de presa. Literalmente, eso es lo que significa la palabra engaño, dolos, que significa truco, carnada, un truco, un estratagema intencionado para engañar o entrampar. Esas son las cosas que quizás se aprendieron en la calle, las cosas que quizás aprendieron en el hogar, las cosas que quizás se aprendieron en la escuela, las cosas, ese instinto de engañar, de ser un truco, de ser carnada, de ponerla emboscada, todo eso que se aprendió se tiene que desechar por medio del Espíritu Santo, echarla para un lado. Esa malicia, ese engaño, que tus motivos no son puros. Porque una de las cosas que del engaño es mentira, y la padre de mentira es el enemigo. Si cuando uno miente, cuando uno engaña, está reflejando no el carácter de Cristo, sino el carácter del enemigo. Y por eso se ve feo una persona que se identifica como creyente, embustera, mentirosa, engañosa, hipócrita, simulador. O sea, todo esto se ve feísimo. ¿Y por qué? Porque específicamente refleja el carácter del mismo enemigo, que es el padre de las mentiras. ¿Okay? Y por eso que Jesucristo respondió tan violento a los fariseos, porque eran los primeros actores, los primeros engañadores, los primeros hipócritas, etcétera, usando la religión simplemente como instrumento de ganancia personal, influencia personal, y por eso reaccionó de la manera tan fuerte como reaccionó. ¿Okay? Y todavía lo hace hoy. Así que esas son cosas que quizás hemos aprendido para poder sobrevivir. Porque muchos tú me dirás, pero pastor, es que lo tuve que usar porque, hermano, en mi barrio el que no engaña, aquí no se saca nadie para adelante. El que no mete mentira, el que no engaña, el que no presenta algo que no es, que no es genuino. Eso era antes. Eso era antes. Yo entiendo, el Señor te recibe de esa manera, pero Dios quiere desechar ese engaño. Y tiene que probar a Dios en esto. Que no vas a ser perdedor y perdedora por permitir la santidad de Dios en tu vida. No vas a perder en nada. No vas a perder oportunidades, no vas a perder bendición, no vas a perder nada, pero tienes que permitir
y probar a Dios en esto, permitir entonces que tú cedas a una vida de engaño, la influencia de engaño, y permitir una vida a la influencia de la verdad de nuestro Señor. Habla de hipocresía y todo esto que estoy hablando, por razón que específicamente lo menciona, pues esta carta está dirigida a los creyentes. Y está diciendo a los creyentes, desecha estas cosas, porque aparte en la vida personal te van a afectar, en la vida de la iglesia lo va a afectar también. Porque lo peor es una congregación donde se esté practicando, número uno, como dice aquí, el engaño, y número dos, la hipocresía. Literalmente la palabra cuando se usó en el griego era significa dar una respuesta. Mira qué interesante. En su original, si tú lo buscas, dar una respuesta. ¿Okay? Y después continúa o dar una respuesta, una contestación. O él o la hipócrita es una respuesta. Después voy a regresar a eso. Después es un actor. Toma parte de una pregunta y respuesta a un escenario. ¿Okay? Y también entonces el que o la que disimula o esconde bajo pretensiones falsas. Es una persona que disimula. Es una persona que pone una falsa apariencia de virtud o de religión. ¿Sí? Alegan ser creyentes solo para ya sea destruir la obra de Dios o por su propia ganancia y provecho. Dice que originalmente una persona hipócrita es una persona que es una contestación, que es una respuesta. Entonces tienes que tener cuidado a quién tú le das la pregunta. O que tengas preguntas. Porque si andas por ahí con preguntas, el diablo te va a dar respuestas. Y respuestas que no te van a bendecir. Por eso que si uno está enfocado, Señor, la única persona que quiero recibir una respuesta es de ti. A mí no importa lo que quiera mi carne, a mí no importa lo que quiera mis deseos, mis pasiones, yo quiero una respuesta tuya. Porque si yo ando por ahí con una respuesta, con una pregunta, y estoy dispuesto, estoy abierta a que cualquiera me la conteste, el enemigo se va a encargar de contestarte y pues contestarte de una manera que no te va a bendecir, te va a maldecir y te va a hacer caer. Así que en su esencia, yo pienso, esto en el estudio de la presencia de Dios, hipócrita es dar una respuesta. Miren qué interesante. Significa que entonces no todas las respuestas vienen de parte de Dios. Porque pueden ir de parte de hipócrita. O no te creas que todo el mundo te está sonriendo, quiere tu bien. O no te creas que todo el mundo te está sonriendo, está buscando tu bendición y cuando tú tengas un problema te va a dar una contestación que te bendice. No. ¿Okay? Porque aún el diablo se viste de ángel de luz. ¿Okay? Yo quisiera que el enemigo viniera, cuando viniera, que me viniera con los cuernos rojos, con el tridente, con el rabo, yo lo quisiera. Para decir, por ahí viene el diablo y guerra avisada, no muere gente, así que por ahí viene, así que debe vestirme, debe prepararme, meterme en ayuno, oración, porque por ahí viene y nos vamos a confrontar. Pero no viene así. No viene vestido de ángel de luz, no viene vestido con elocuencia, con contraer el tono, y con esto, y suena tan dulce. Suena dulce. Pero es una hipocresía. Es lo que por eso tú no puedes tener comezón de oír, porque entonces el enemigo te va a contestar lo que tú quieres oír. Si tienes comezón, si quieres palabra o si quieres que te digan lo que tú esperas. ¿Okay? Y por eso pero lo que quiero llamar la atención es que el apóstol Pedro está escribiendo a la iglesia, y está diciendo de la iglesia, desecha las hipocresías. Que no seamos hipócritas, no seamos actores, no estemos dando respuestas que quieren escuchar dentro del pueblo de Dios. Que desechen los engaños, que seamos fieles, sinceros, que seamos verdaderos, ¿okay? Que no nos estemos engañando unos a otros. Que si Leti me dice, pastor, te voy a hacer unas empanadas. Santo. De pollo, como me gusta. Y entonces, cuando me trae, son una empanada de quicuet, pero acá tú me dijiste que me lo ibas a hacer, es un engaño. ¿Cómo me vas a traer pastilla de quicuet? Que pues, eso voy yo, compro también allá a la tienda, yo te lo voy a apreciar. Pero yo decía, eso no fue lo que me dijiste. Me dijiste una empanada homemade, no pastel, no una empanada de quicuet. De carne Eso mismo, entonces. Y eso le enseña carne. Sí,
Porque eso es lo que no nos engañemos, que no seamos hipócritas. Y la más difícil de morir, casi la última en morir, es la envidia. Hay mucha envidia ahí. Mala voluntad es una conciencia dolorosa y resentida de una ventaja que otra persona disfruta, junto con un deseo de poseer esa misma ventaja. Es el peor porque es el último. Puede decir otra vez significado normalmente más lento. Más lento, ok. Es una conciencia dolorosa y resentida de una ventaja disfrutada y disfrutada por otro. ¿Una conciencia, papi? No, es una conciencia, tiene una conciencia dolorosa y resentida. Es importante. De una ventaja que otra persona está disfrutando, junto con el deseo de poseer esa misma ventaja. Así que no solamente una conciencia que otra persona tiene algo que yo no tengo, es que me duele y me resiente y quiero tener lo que el otro tiene. ¿Por qué se dice que es el último? Porque los discípulos justamente estaban discutiendo que quién va a ser el mayor, de quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda. Estaban envidiándose unos a otros. De que a un apóstol Pablo habla de que somos un cuerpo y no tenemos que estar envidiándonos unos a otros, porque los dones son de Dios. Dios reparte como quiere. Que si uno canta, uno toca, uno predica, uno enseña, uno profetiza, es porque el Espíritu Santo así lo da y lo reparte. Yo no tengo por qué envidiarte a ti, tú enviarme a mí. El cuerpo no se envidia. El páncreas no envidia el corazón no el cerebro no a los pulmones, o sea, el cuerpo no se envidia en su condición normal. Y como iglesia, y siendo el cuerpo de Cristo, le está escribiendo a la iglesia, le está diciendo que no desechemos la envidia. Que pone la iglesia, si a un hermano le regalan una casa, o compra una casa, el otro compra un carro, el otro le bendice un negocio, todo el mundo lo celebramos, porque estamos contentos. A mí me contenta ver el pueblo progresar. Quizá yo no, pero me gusta lo demás, yo lo celebro, a mí it's nice, a mí me gusta. Y no me duele y no me nada. Y si me molesta, yo, Señor, yo quisiera algo más o menos así, yo a lo mejor, qué sé yo. O sea, no me duele, sino el Señor, porque tú eres el mismo, lo mismo que lo capacita a uno, lo capacita al otro. Así que si yo quiero un carro nuevo, una casa nueva, lo que fuera nuevo, pues Señor, te lo pido a ti. Y a tu tiempo tú me lo das, y si me abre la puerta, eso me esfuerzo, qué sé yo, esto es lo mismo. Pero no envidiándonos unos a otros, especialmente dentro del cuerpo de Cristo. Como dije al principio, lo tenemos que desechar, porque puede ser que hemos sido criados en un medio ambiente donde la envidia, incluyendo con la familia, en la escuela, en el trabajo, donde la envidia es el primer plato del día. Entonces tú tienes que, cuando tú te sientes infectado, afectado por eso, lo tienes que desechar. Porque si andas con gente envidiosa, se te va a pegar. Como decía, si tú corres con perro o con pulga, se te va a pegar la pulga. Y es lo mismo espiritualmente. Si tú estás con gente envidiosa, gente hipócrita, por más que tú estés ahí, al menos que tú estés ahí, eventualmente algo se te va a pegar. A menos que tú no tengas una conciencia de oración e interceder por ti mismo. Señor, cúbreme, porque estoy con un saco de envidiosos aquí, un saco de hipócritas, un saco de... Y Señor, cúbreme. Entonces, por lo menos hay conciencia y el Espíritu da gracia para existirlo, ¿no? Que si todas estas son malas, imagínate esa, que por eso Caín mató a Abel por celos y envidia. Lo mató a su propio hermano. En un acto religioso. Porque no fue un acto de prosperidad. Es un acto que los dos están haciendo un acto de religión. Están ofreciendo a Dios. Le dolió internamente y imagínate, si la religión por envidia fue que crucificaron a Cristo porque tenía más discípulos que el de ellos. A José lo vendieron. A José lo vendieron porque pues, el amor que padres tenían en el especial. Así que envidia es algo que como creyentes estamos llamados a desecharlo y a identificarlo y a resistirlo. Y dice todo, y también todas las distracciones. Por eso que estamos cubriendo 10 versículos, porque bueno, yo empecé con el 1 y yo miré así y dije, con el 1 da, así que no voy a llegar, pues si llego al 10, así llegamos al 10. Todas las distracciones
catalalía. La lía significa lengua, hablar. Cata significa en contra de hablar, hablar en contra. Está hablando de que deje a la iglesia, a lo que está escribiendo, que dejen de estar hablando en contra, dejen de estar calumniando, dejen de estar repitiendo bochinches. Tú no puedes evitar escucharlo, lo puedes evitar repetir. O por lo menos demostrar desagrado de que te lo estén diciendo. O si están viendo de un pastor, una pastora, y dicen, vamos a llamarlo ahora, vamos a ponerlo ahora mismo para que arregle esto. No. Yo, pues entonces, o sea, vamos a hacer lo que Cristo dijo. Si tiene un problema, mire, yo debe servir de puente de resolver la situación. Y hacer lo que el Señor dijo. El Señor dijo que bochinché. El Señor dijo, siéntate como que te ofendió o que te siente ofendido y trata de reconciliarse. No estás regándolo, haciendo catalía en la vía, que es hablar en contra. De hablar en contra. Es uno que difama, que habla maldad, pecado en su lengua. Es lo mismo que también el apóstol Pablo lo refiere en 1 Corintios 12:20, como Pedro aquí lo refiere en la comunidad de fe. Es la persona que no está para defenderse, porque si la persona estuviera para defenderse, tú estuvieras repitiendo lo que tú estás diciendo a la persona. Es interesante que una persona muere y no se puede defender, ahí que todo el mundo empieza a hablar. Pero ¿por qué estás hablando ahora cuando la persona no puede defenderse? O la persona no está presente para defenderse. Lo que me lleva a hacer otra cosa. Por eso cuando el creyente tiene buen testimonio, tú no tienes que hablar porque tu testimonio habla por ti. Ahora están hablando porque quieren hablar, no porque creen lo que estás diciendo. Es que le entretienen bochinche, no porque creen lo que estás diciendo. Cuando tú tienes un buen testimonio, tu testimonio habla por ti. Dice, yo dudo que Leti es así, porque yo la conozco, mire, yo sé que tú estás hablando de ella, pero, o yo estoy hablando de Edwin, pero yo no sé, Edwin no es así, yo nunca he visto eso, yo compartí con él en privado, lo que tú estás diciendo, yo jamás lo he visto. Así que tú puedes seguir bochinchando, pero, o podemos seguir hablando para entretenernos aquí, que está en contra del espíritu, pero yo como que yo no te creo. Yo no te creo. Y, por encima de eso, yo creo que voy a distancia porque tú estás medio bochinchero y cuando si estás hablando de esta persona no estando presente, vas a estar hablando de mí cuando yo no estoy presente. Así que ya estoy un poquito más viejo y esta oración me avisa, pero eso es todo. Porque lo mismo que tú hablas de esta persona cuando no está presente para defenderse, vas a hablar de mí cuando yo no estoy presente para defenderme. Pero por lo menos el testimonio está presente para levantar algún tipo de defensa. Pero eso es lo que habla de la comunidad de fe, que tienes que echar para un lado cuando has nacido de nuevo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No solamente desechar, pastor, al versículo 2. Y muchos seguirán. 2:2, 1 Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desear. Desear como niños. Espérate. Segunda de Pedro o primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera. Primera de Pedro. Desean como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces habla de desechar y desear la leche no adulterada. No es la primera vez que se refiere a la palabra como si fuera leche. En Hebreos habla de que tuve que darle leche en vez de vianda. Esa no es la primera vez. Pero él dice que por lo menos la palabra la palabra de Dios, la presencia de Dios, debe ser deseada. Igual que un bebé, usando la metáfora de un bebé que desea comida, y así también como bebés espirituales, y seguimos creciendo, que nunca dejemos de desear la comida que es la palabra de Dios. ¿Okay? Si es que si hemos de desechar, implica que no solamente dice que lo deseche, te da la palabra de cómo hacerlo, y es deseando más de palabra de Dios, deseando más de presencia de Dios en la vida de la persona. Entonces habla de la leche espiritual, que pertenece a lo que habla de la palabra de Dios, ¿okay? Que pertenece a Cristo, y desearla igual que la sierva que dice el Salmo, el siervo brama por las aguas, así brama por ti el alma mía, decía el salmista.
que así como deseamos comida física, que nunca dejemos de desear la comida espiritual que desciende del cielo, que es la palabra de Dios, que nunca. Y eso es lo que está dando la congregación, dice, no dejen de desear la leche, y por eso que cuando tú tomas, yo no sé cuántos de ustedes tuvieron bebés que rechazaron leche, le daba una, rechazaba, le daba otra, rechazaba, y como que no, o tenía que darle con hierro, sin hierro, o etcétera, donde hubo un rechazo que no la quería. Así no debe ser tú. Cuando te están presentando una palabra que no es del Señor, te debe saber medio amargo a tu boca interior espiritual. ¿Me están entendiendo? Sí. De que como ya has saboreado lo que es de Cristo y lo que viene de Jesús y su palabra, que cuando te hablen o te presenten o te envíen una palabra que no es del Señor, te debe que como que esto no me sabe bien. Esto no me sabe bien. Esto como que es como que pudrición. Esto como que no me sabe dulce en el paladar espiritual. Eso te digo, porque te desarrolla un paladar espiritual, donde ahora todo lo que no procede del Señor, lo que no procede del Espíritu Santo, lo saborea y como que lo escupe para afuera. Tú puedes escupir para afuera. ¿Okay? Es ok. Cuando algo, esos días vi unas piñas que no sé cuánto tiempo llevaba, pastora. Voy a cambiar de color y todo. Y después me probé de si sirve. Y de ahí, y la escupí para afuera. Porque estaba amarga, dañada, etc. Así mismo es. Cuando tú oyes algo que te dice, esta doctrina está rara, esta enseñanza está rara, esta palabra está rara, está bien que tú como que está rara, y la ocupas para afuera, no la acepto. Y eso se desarrolla, ese sentir espiritual, ese paladar se desarrolla tomando y bebiendo de lo genuino que es de la palabra de Dios y lo que procede de Cristo. Por eso habla que no sea adulterada, porque te das de cuenta cuando te da el sabor en tu boca espiritual de que esto está adulterado. Esto no es el original. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Versículo 3, Ana. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Porque si Dios ha sido bueno y se ha disfrutado de su gracia, has experimentado su gracia, no te excusa de no desear y de no crecer en su palabra. Que la gracia de Dios no te excusa de no crecer como un bebé debe crecer al tomar la leche física y tú la leche espiritual. Que el hecho que Dios ha sido bueno contigo, Dios de gracia, Dios de misericordia, no te excusa a que no crezcas y que no busques tu crecimiento. Porque Dios busca que tú crezcas. Eso es lo que estamos viendo aquí, la exhortación a la iglesia. Que ella espera, ella busca que tú crezcas. ¿Okay? Versículo 4, Leti. Dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios es escogida y preciosa. Okay. Habla de que acerquémonos a Él, que nos acerquemos a Cristo, porque si has de ser renacido, elegido, elegida, santo, si has de desechar, es necesario que no te trates de arreglarte a sí mismo, a sí misma. No digas, Señor, yo arreglo mi lengua. Yo me acerco más cuando yo arregle mi lengua. Yo me acerco más cuando yo arregle mi actitud. Yo me acerco más cuando yo arregle mi pensamiento. No. Es que te acerques como estés. Que te acerque a la piedra viva. Y acercando a la piedra viva, entonces el Espíritu Santo se va a encargar de hacer la obra en ti, de capacitarte para desechar y para desear. Pero no esperes tú, una persona, tratar de ser su propio contratista o arquitecto divino, sino que ven a Él, acércate. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, acércate como estés. Si Dios te llamó, acércate tal y como te llamó, y en ese momento acércate y entrégate al Señor, y el Señor se encargará de producir los cambios que tengan que ser producidos para su agrado y para tu santidad. Así que comienza con acercarte a Él. No es necesariamente físico. No que te acerques a la iglesia o el edificio que llamamos iglesia. No que te acerques a las bancas. No que te acerques
a la asociación, no que te acerques al grupo, no que te acerques al coro, no que te acerques al ministerio, no que te acerques, es que te acerques ¿a qué? A Cristo. Porque te puede acercar a todas las cosas humanas que tú ves y no acercarte a Jesús. Y de eso hay bastante. Que nos estamos acercando a las cosas de Cristo, pero no a Cristo. Y si hemos experimentado estos cambios que estamos leyendo y este poder que estamos leyendo, es necesario acercarnos a Él. No hay sustituto. No hay sustituto. Y por eso que el apóstol Pedro exhorta que no solamente te acerque a la congregación, a la comunidad, sino que te acerque a Cristo. No físicamente, sino espiritualmente al Señor. La cercanía que el Señor está buscando es espiritual. Porque la salvación está basada en una relación espiritual. En una comunión espiritual. Que es irrompible, que aún la muerte no la puede romper. ¿Sí? Es una cercanía espiritual. Nunca confunda la cercanía física con la cercanía espiritual. Yo siempre lo que primero busca y lo que primero busca es mantener es tu cercanía espiritual. ¿Sí? Y se refiere a la piedra viva para describir a Jesús como una piedra viva, como la fundación y la piedra de ángulo. Es diferente a Petros, porque a Pedro se dice sobre esta piedra Petros, pero aquí la palabra se usa es lithos, que es diferente. Lithos específicamente se utiliza para referirse a Cristo como piedra, como lithos, como piedra de construcción, y es una metáfora para Cristo. Es como si fuera una piedra de moler o una piedra de fundamento, de una fundación, ya sea una piedra que aquí se refiere, pues una piedra de molino o una piedra de tropezar, y eso es lo que hace la palabra, o muele o hace tropezar, una de las dos. Vamos más adelante, vamos a ver más ejemplos de eso, de moler y de hacer tropezar, y por razón que es una piedra viva, porque vive para siempre. Es una piedra, y por eso cuando el Señor hablaba, el que oye las palabras y las hace, lo describiré como la persona que hace su casa, ¿sobre qué? Sobre la piedra, sobre la roca. Y que vienen muchas situaciones y circunstancias, pero la casa se mantiene de pie. Pero hay que hacer esa palabra, no solamente escucharla, sino hacerla. Y por eso es una piedra viva, porque vive para siempre. Y es desechada entre los hombres. Eso refiriéndose al Salmo 118, 22, donde fue profetizado que los edificadores, los líderes, los carnales lo iban a desechar, y lo siguen desechando porque no está de acuerdo a la construcción que ellos quieren hacer, y que habla de que fue y sería rechazado igual que nosotros, porque el evangelio quizás lo escuchamos y lo habíamos rechazado por mucho tiempo. Por eso que igual que nosotros, que a veces lo hemos escuchado y lo rechazamos, que también estos constructores, estos edificadores, que cuando vino la palabra de Cristo la rechazaron porque no se acomodaba a lo que ellos querían hacer. Pero porque no se acomodaron a lo que ellos querían hacer, el plan de Dios no va a ser tronchado. El plan de Dios no es tronchado porque tú lo rechaces. Porque Dios va a ejecutar su plan con o sin tu aceptación o tu rechazo. ¿Eh? Y por eso que a pesar de que ellos rechazaron, sigue siendo preciosa con ella misma, pero y sigue siendo estimada delante de Dios. Una de las preguntas que provoca, entonces, ¿por qué se desecha hoy? ¿Por qué hoy se presenta el Evangelio, se presenta la salvación, se presenta la transformación, igual que los tiempos de Cristo, se sigue rechazando? O sea, así que lo estoy preparando porque no es nada nuevo. Hoy, y por eso dije ahorita que nosotros también lo rechazamos en un momento dado, para que no te desaliente, que igual que hoy, que hay personas que lo rechazan hoy, no quiere decir que mañana no. Pero nos toca como iglesia de anunciar y presentar la semilla, de servir como que el sembrador salió a sembrar, pues nosotros somos los sembradores y estamos regando la semilla de Cristo. Eso es todo lo que estamos haciendo, regando la semilla. Va a caer en duro, en persecución, ¿sabes? En diferentes terrenos hoy.
Igual que cayó en nuestro terreno cuando fue regado en nuestras vidas, pero a su tiempo dio fruto. Igual que nosotros nos toca regar esa semilla de Cristo para que a su tiempo dé su fruto. Puede ser que lo veamos, puede ser que no, pero eso no nos toca verlo. Lo que nos toca es sembrar la semilla. ¿Amén? Y que puede ser que hoy lo rechacen y puede ser que mañana lo acepten como fue con nosotros. ¿Ok? Y a pesar de que es rechazado, sigue siendo una piedra por Dios escogida y preciosa. Porque esa es la piedra de Dios y delante de Dios sigue siendo escogida y preciosa. Y todo, especialmente la iglesia, es edificada sobre esta piedra, sobre este listo, sobre este peñón de Cristo. Así que estos edificadores vieron las cualidades de esta piedra y no estaban de acuerdo con lo que ellos querían construir y lo desecharon. Pero para Dios sigue siendo escogida y preciosa. ¿Okay? Así que él o la que decide edificar sobre ella será bendecida. Por eso cuando la persona decide, Señor, ahora voy a edificar mi vida sobre ti, sobre tu palabra, sobre tus mandamientos, esa persona que comienza ahora a edificar sobre esa piedra que es Cristo, ahora puede comenzar a vivir una vida bendecida. Por eso que comencé diciendo al principio que no se puede considerar hipocresía, estafa, listería, como decíamos nosotros, siempre un listo, una ley. O sea, y todo eso no lo puedes continuar ejerciendo ahora como creyente. Y tienes que confiar en Dios. Y tienes que edificar ahora sobre la piedra que es Cristo. Confiar en Dios que no vas a ser perdedor o perdedora por seguir los mandamientos y las directrices del Señor. ¿Okay? El 5, Edwin, o Leti. Sí, Leti, 5. No, Edwin, entonces. Sorry. Yes. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok. Ahora cambia y ahora compara a sus lectores que cuando que se acercan esas piedras vivas y que han permitido que la naturaleza de Cristo se haya manifestado en sus vidas, se ha hecho en ellos, que sean transformados también en estas piedras vivas. Están llamados a permitir entonces a ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo, que es la piedra viva. Por eso dice, ustedes son piedras vivas también, nosotros somos piedras vivas también. ¿Por qué? Porque si nos acercamos a Cristo y permitimos que el Señor nos siga transformando, entonces estamos reflejando ya no imagen y semejanza de familia, cultura, comunidad. Ahora estamos reflejando imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo. Ahora no estamos pareciendo a papá. Ahora reflejamos que somos piedras. Ahora ustedes son piedras porque ahora refieren a aquel que te está transformando. Igual que cuando tú naces, tú tienes unos rasgos biológicos de las padres y madres físicos, pero cuando tú naces espiritualmente, ahora tienes los rasgos espirituales de tu padre espiritual, que es el Señor. Y ahora tú eres una piedra ahora, en cuanto a los rasgos espirituales. ¿Me están entendiendo ese punto? De que ahora eres una piedra y ahora se refiere a ellos como piedras espirituales. Y le habla entonces, primero habla como individuos, de que ahora como tú como persona eres una piedra espiritual, convertida, santificada, justificada por el Señor. ¿Okay? Ahora comienza y santificada en el sentido, sigue reflejando imagen y semejanza de Cristo, de tu nacimiento espiritual. ¿Okay? Pero ahora dice que ser edificado como una casa espiritual. ¿Okay? Igual que una casa física, una casa espiritual, a permitir ser integrado al pueblo de Dios, a la casa de Dios. No es la primera vez que menciono que el creyente está llamado a formar parte de una comunidad de fe. Que ser un llanero, una llanera solitaria, creyente, es una contradicción de términos. Eso porque siempre el Señor ve un carque, un pueblo, una casa, un grupo, un cuerpo, gente con don. Si cuando dice yo adoro con en mi casa, está fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú puedes adorar con el pueblo, totalmente fuera, completamente. Y eso es consistente a través de toda la palabra. Cuando dice no, yo adoro a Dios a mi manera, pues estás mal.
a Dios se le adora a como Dios espera que se le adore. ¿Tú me lo estoy diciendo? Y entonces dice que entonces es edificada sobre una casa. Sobre una casa. Si que el creyente está llamado a ser colocado en un edificio con una casa espiritual junto a otros creyentes. Como dije desde un principio, desde que hizo el pacto en Sinaí, Dios vino a establecer un pueblo, no una religión de solitarios, sino de participación en la comunidad de fe sin que nadie fuera excluida. Por eso digo, una contracción de términos, es una contradicción de términos decir que un creyente solitario, yo adoro en mi casa, cuando puedes adorar junto a otros hermanos, un pueblo de la iglesia. Está fuera de la voluntad de Dios. Porque igual que dice que es una piedra, voy a decir de esta manera. Traje algo aquí, déjenme ver si lo pueden entender. Esto es un ladrillo. Igual que lo compra en Home Depot, igual que lo compra en Lowe's. Un ladrillo en Home Depot y Lowe's no tiene identidad, no tiene propósito, no tiene diseño. Hasta que se compra, entonces forma parte de una comunidad. Ejemplo, cuando el ladrillo se incorpora con otro ladrillo, ahora que esté sola, tú sabes, cuando vas a un tipo hay cosas ahí, hay madera, hay plancha, hay bloque, hay de todo. No hay identidad, no hay propósito, no hay diseño. Hasta que entonces el arquitecto, la persona va a cogerla, tomarla, incorporarla con otros. Y cuando la incorpora, entonces tiene un propósito, tiene un diseño. Y entonces pues lo que tiene que suceder es que igual que el ladrillo no tiene propósito por sí solo, tiene que ¿qué? Esto lo aprendí hoy, tiene que ¿qué? Tiene que ser ¿qué? Integrada. Debe si voy para atrás para que lo vean otra vez. Que se lo aprendí hoy. Tiene que dejar que el Espíritu Santo, porque esa mentalidad no viene del Señor. Tiene que ser Espíritu Santo, esa espiritualidad ya solitaria, y entonces venir y formar parte de la casa espiritual para que entonces pueda adquirir propósito, pueda adquirir identidad como parte del pueblo. Porque eso he dicho, sí. ¿Tú necesitas esta Simón? Sí, necesito eso para montar la Necesito. Y quitarte las palabras. Está para adelante, voy para atrás para adelante. Y por eso entonces la casa espiritual, y por eso una vez más, José, mira, una vez más. Mira, por eso que el enemigo está sacudiéndote todo lo que quiere. Y está haciendo todo lo que tiene la gana contigo. Porque tú, una persona se ha convencido, o sea que estoy hablando, nadie aquí, va a haber alguien por ahí, por internet. Porque estás como un llanero y llanera solitaria, ok, no estás integrada a la casa, no estás expuesta al profeta, al maestro, al pastor, al evangelista, al ministro, a la ministra, a los dones, a las lenguas, todo. O sea, estás totalmente sola. A los que tienen don de sanidad, a los que tienen don de ciencia, a los que tienen don de sabiduría, a que tú estás totalmente fuera por decisión propia cuando puedes ser integrada. El momento que entonces te integra, ahí va José. El momento que lo integra, ahora estoy. Que son sacerdocios santos, que ahora creyentes son sacerdotes santos. No como Nadab y Abiú, que en Levítico 10, que Nadab y Abiú eran sacerdotes, pero impíos porque ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos, sino no como los hijos de Elí, que eran otros sacerdotes, que eran unos hijos de Pe, hijos de pastor. Hijos de pastor, eran unos hijos de Pe. Búscalo ahí en Primera de Samuel, que eran terribles. Que Dios tuvo que mandar un profeta al papá y decir, mira, tú y tus hijos los voy a tener que sacar. Porque tú no los has molestado a ellos. Ellos se están conduciendo mal, me están más representando ante el pueblo. Y bendito como son tus nenes. Bendito.
Lo has honrado más a ellos que a mí, dice el Señor. Has preferido no inquietarlo a ellos y sufrir el inquietamiento a mí de parte mía, dice el Señor. Y a consecuencia tú y ellos y la señal va a hacerlo en un solo día, los dos van a ser eliminados. Porque Dios se encarga. Así que por eso oramos. Cuando los altares de Dios están contaminados, Dios se encarga de limpiar sus altares, de limpiar su iglesia. Porque es de Él es la cabeza. Pero estamos nosotros llamados a ser sacerdotes. ¿Sabes lo que significa sacerdote? Porque antes solamente el hombre sacerdote, sumo sacerdote, podía entrar al lugar santísimo. Ahora, hombre y mujer que me está escuchando, tú estás llamado a ser sacerdote, sacerdotisa, a tener intimidad con Dios, entrar al lugar santísimo donde se encuentra la presencia de Dios y poder entrar ahí y ministrar, no solamente ministrar tú en su presencia, traer las oraciones de otros, interceder también ante la presencia de Dios, porque el sacerdote no solamente entraba para ministrar de parte del pueblo, sino traía también las ofrendas y los sacrificios que venían de parte del pueblo también. Todos estamos llamados, y esto no es nuevo, porque el Señor dijo, lo he llamado, lo he sacado, porque lo he llamado a ser un reino de sacerdotes, donde cada uno de ustedes están llamados a tener una relación íntima conmigo, de entrar en intimidad conmigo en el lugar secreto, en el lugar santísimo. Así que, y en el estado de santidad, se viene y se acerca a Dios en la santidad, en siendo creada y transformada diariamente por el Señor. ¿Alguna pregunta? Y hablaba de que los sacerdotes, una de las tareas principales era ofrecer. Que leímos el versículo. Vamos al 6. Vamos al 6. Sí, Vamos a hacer ahora. Vamos para el 6 ahora. Ok, entonces tus sacrificios espirituales. Y hablamos que entonces los sacerdotes, una de las tareas principales era dar los sacrificios espirituales que habían traído el pueblo, sacrificios y ofrendas espirituales. Porque nadie puede ser sacerdote sin ofrender sacrificio. Si somos llamados a hacerlo, entonces una piedra viva. Si somos llamados a ofrecer sacrificio, ¿cuál entonces es tu sacrificio y mi sacrificio? Como sacerdote, sacerdotisa de Jesús. ¿Qué es lo que estamos trayendo como sacrificio, como ofrenda a Dios? Para poder recibir la contestación, tenemos que ir a nuestro Cristo. ¿Sí? Porque Cristo entonces ofrecía sacrificio aceptable delante del mismo Padre. ¿Y cuál era su sacrificio? Número 1, amar a Dios con toda tu mente, corazón, fuerza, alma, con todo. Y sigan nuestros sacrificios espirituales en nuestra adoración, nuestro amor, amarlo con todo, aún sobre nuestra vida. Y el segundo sacrificio que representa a Cristo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Esos son nuestros sacrificios. ¿Sabes cuál es tu sacrificio entonces? Del Señor, yo poner el amarte a ti, poner el amar al prójimo, amor genuino al prójimo, por encima muchas veces mis deseos personales. Decirle, Señor, ¿verdad? Tengo ganas de sentarme a ver el último capítulo de La Reina del Flow. Y cuesta. Pero entiendo que alguien me ha llamado, que ni siquiera es de mi iglesia, que está en el hospital, y le gustaría una visita pastoral. Eso es amar al prójimo, amar al cuerpo de Cristo. Dice, ¿sabes qué? Me gustaría, pero no. Lo voy a hacer de buena gana porque tú has dicho que si se lo hago a una persona en necesidad, te lo estoy haciendo a ti. Así que lo voy a hacer. De buena gana, no de buena gana. Esos son los sacrificios como sacerdotes que presentamos delante de Dios. Cuando subordinamos nuestro que queremos hacer para Señor, lo que tú quieres que yo haga, primero adorarte a ti, servirte a ti y de qué manera yo puedo servir al prójimo para la gloria tuya. ¿Eh? Esos son sacrificios. Esos son aceptar delante de Dios. Y ahí vamos a ver lo que decía quién era el prójimo, ¿verdad? Es aquel que está, toda persona. Y esto incluye a las personas, aún a las personas que nosotros quisiéramos alejar de nuestra vida aún. Aquel que nos ha hecho,
nos ha pisado el callo, como se dice, ¿verdad? El prójimo es todo aquel que nos ama, pero como él decía, qué gran cosa es pues amar al que nos ama, porque eso es fácil. Amar a tu propio hijo es fácil, pero amar a otro que realmente no se lo merece, eso es difícil, y ahí es donde está el prójimo. Especialmente amarlo y en el uso moderno específicamente de ser de algún servicio del Señor para su vida. Porque yo te puedo amar de lejos, pero decirme que yo ahora saque de algo que yo quiera hacer para poner, quizá en este momento, que el Espíritu así me lo indique, que yo subordine lo mío para ponerlo de mi enemigo ahora mismo en este momento. Es que me acuerdo, gente que yo no encontré hace mucho tiempo, que a veces gente que yo ni veo y todavía a veces presentan uno como mi pastor. ¿Ok? Porque están en una necesidad y quizás pues no conocen a más nadie excepto a este servidor. Y entonces llama, bien, si puede hacer esto. Entonces, uno dice si puede visitarlo, si puede ser un funeral, o si puede ser lo que sea. Y uno, pues, el Señor, tú, ok. Entonces yo dejo de ver lo que fuera a ver, hacer. Entonces cuando llega ahí me dice, no, este es mi pastor. Entonces, Es 800 años que no lo ve. No te he visto por uno hace tantos años. ok, y no hay problema. Busca la tarjeta amarilla. Eso soy. La tarjeta amarilla de visita. Bueno, ¿quién no la llenar, hermano? A ver si aparece otra vez. Pero esos son los sacrificios, eso es lo que el Señor no lo hace. Total, esto sucede en anonimato. Lo que te estoy diciendo sucede en el anonimato. Esto no es los ojos de nadie. Esto sucede en anonimato. Y entonces, y esos son los sacrificios, te dice, por amor, Señor, porque ministrar tu nombre, servirte, engrandecer tu nombre, esos son los sacrificios que se han generado por amor al Señor y por amor al prójimo, literalmente amor al prójimo. Y que se capacitan obviamente que es por medio de Cristo, que eso es lo que nos hace acepto, que se hacen por medio de Jesús, por su Espíritu Santo. Versículo 6, Edwin. Por lo cual también contiene las escrituras. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ok, por Cristo, entonces, hablaba de que también la Escritura, lo que contiene la Escritura, sí que vemos que hay un cambio radical que es experimentado la persona por medio de Jesús, y es parte del cumplimiento de esta promesa de que cuando venga esta piedra principal de ángulo escogida y preciosa, el que creyere no sea avergonzado, literalmente avergonzado, una palabra que significa no huirá. La persona que acepte esta piedra en su vida no va a ser avergonzado, no tendrá que salir huyendo, lo cual tuvo que hacerlo Israel cuando el liderato, no necesariamente el pueblo, cuando el liderato de Israel rechazó esa piedra de ángulo. 70 años después, bajo el emperador Tito, Israel fue destruido. En el 135, creo que fue el emperador Claudio, si no me equivoco, Adrián, con H, Adrián pero con H, Adrián entonces en ese momento, cuando se sucedió otra revuelta, totalmente expulsó a los judíos, los expulsó de la tierra prometida hasta el año 67, que por fin volvieron otra vez a que fueran estados. Y vemos que otra palabra, tuvieron que salir huyendo, tuvieron que salir de la tierra que le había sido prometida a consecuencia de haber rechazado esa piedra. Lo que estoy diciendo, lo que está comunicando en este momento, especialmente este pueblo, le está diciendo, no vas a tener que salir huyendo, no vas a ser avergonzado por poner a Cristo como tu piedra de ángulo, como poner a Cristo para construir tu vida. Por eso estoy diciendo al principio, de que quizás si estás acostumbrado a ejercer medios de pecado,
medios inmorales, medios antiéticos para poder sobrevivir, ya no tiene que seguir haciéndolo. Ya no tiene que seguir haciéndolo. Ahora usa los medios que el Espíritu Santo te prescribe para bregar y lidiar con las situaciones en la vida. ¿Okay? Y no vas a ser avergonzado, no vas a tener que salir huyendo, no vas a tener que dar para atrás. Y cuando se hace Jesús la piedra principal, no habrá razón de vergüenza o razón de huida. ¿Okay? Versículo 7. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Amén. Sí, aquí habla lo que creen y lo que no creen, lo cual nosotros en otro tiempo no creíamos. ¿Okay? Así que vamos a incluir nosotros. Especialmente lo que creen es precioso porque es para salvación, para transformación, para liberación. Para nosotros es precioso porque no hay nada como tener una relación con Jesús, lo hace precioso porque es que no hay nada, no hay comparable. Cuando estás enfermo, cuando estés solo, cuando estás triste, o sea, Jesucristo es el yo soy el que soy. Lo que tú necesitas, Jesús dice, yo soy lo que yo voy a hacer. Yo voy a ser mecánico, yo voy a hacer todo. Yo voy a hacer todo. Y en este testimonio hace un año cuando compré el carro que tengo ahora, que para el retiro del año pasado, no, del anterior, que le subió el check engine y cuando lo llevé al taller, me dijeron, ¿dónde estás guiando este carro? Yo me dije, pero bichi, para atrás. Me dice, yo no sé cómo tú estás guiando este carro, porque hay algo malo en los pistones y qué sé yo, que va a haber que dejarlo aquí, está bajo warranty, tú sabes, de ellos, y lo va a tener que dejar aquí porque hay que revilar el motor completo. Y de hecho, y tengo que dar otro carro para que siga, porque yo, no, yo tengo que ir ahora en retiro a buscar las cosas. Me dice, pues te voy a dar otro. Pero lo que quiere decirle es que el Señor va a hacer lo que tiene que hacer. Se supone que ese carro se quedara, pero no, el Señor dice, no se va a quedar nada. Y yo, en el carro tú te quedas, tú vas a seguir funcionando porque yo dio orden que tú vas a seguir funcionando y va a dejar de funcionar cuando deje de funcionar. Y por eso que es precioso, porque el Señor va a ser, y el Señor tiene que ser mecánico, Dios es mecánico. Yes. Y con el motor nuevo, Ya. Por eso que es precioso, porque I am who I am, yo voy a hacer lo que tú necesitas, yo lo voy a hacer. Banquero también, abogado también. Yo borro cuentas, yo borro deuda, yo convenzo, o sea, por eso que es precioso. Es precioso y no lo cambio. Es precioso. Dice que, por eso que dice que para nosotros es precioso. Lo que no creen, dice que especialmente la obra de Dios no la detiene simplemente porque no lo creen. Dice que ha vencido cabeza de ángulo, piedra, literalmente, cuando habla de cabeza de ángulo, habla de la piedra de esquina, donde se empieza a construir. Todas las demás piedras se construyen en referencia a esa piedra. Tenemos un contratista aquí. Yo creo que cuando coloca una loseta, esa es la loseta que todas las demás van a estar en referencia a esa. Si esa está virada, todas las demás van a estar viradas. Y esa es la piedra de ángulo. Que si no la pones, toda la demás va a estar en referencia a esa en una construcción. Por eso que Cristo tiene que estar establecido como la piedra principal, porque todo lo demás va a estar virado. Si te descuadra un octavo, al final tienes un cuarto. Descuadrado. Y por eso que desde un principio le está haciendo a ellos que lo que ellos han aceptado, para que no se descuadre su vida, es necesario que Cristo sea la piedra de ángulo, la piedra de esquina, la primera piedra colocada en una estructura que todas las demás se van a usar como punto de referencia. Aunque no creen, vemos, no crean, por lo menos para nosotros sigue siendo principal. Nuestra vida debe ser edificada sobre ella para Dios, porque es para Dios. El 8, Beatriz. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hace tropezar, hace caer, porque su palabra le es tropezadero. Si deseas vivir para ti, para tu carne, te va a hacer tropezar y te va a hacer caer. Si deseas vivir para Dios, es una piedra viva y es una cabeza de ángulo. Vemos que su desobediencia a la palabra causa tu tropezar y su caer. ¿Por qué?
porque el Señor siempre dijo hay consecuencias. Eso no ha cambiado. Cuando obedece la palabra, cuando no solamente oidora, hacedora de ella, puedes experimentar, puedes esperar la bendición de Dios, el favor de Dios. Cuando desobedece la palabra, lo único que puedes esperar entonces es que por lo menos los cercos se caigan y que todo comience a entrar y salir. Como Job, como decía el enemigo de Job, dice, pues como que no he visto a nadie como tu siervo Job, porque tú lo tienes que cercado. Entonces cuando comienza desobediencia, las cercas comienzan a bajar o tú te comienzas a salir fuera de la cerca y te expone a todo lo que te tenía protegido y protegida. Pero no te lo digo para que te asustes, es porque si te sales, por mismo que saliste, puedes volver a entrar. Puedes volver otra vez. Señor, me salí, pero vuelvo a entrar y entonces regreso otra vez. Como el hijo pródigo, me salí y me expuse a todas estas condiciones, déme regresar a papá y me someto. Y regreso otra vez a las condiciones favorables que existía cuando estaba en comunión con papá. El versículo 9. Ana. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, dice ustedes, le digo, ustedes son piedra viva. O sea, que están llamados a reflejar a su Padre espiritual, que es Cristo, que es la piedra viva. Ahora ustedes son piedra viva para ser edificada. ¿Okay? Y ahora dice, ahora soy linaje escogido. Usa palabras, como ya hemos hablado de este tema, cuando hablamos de que el apóstol Pedro usa palabras que eran usadas exclusivamente para Israel, ahora lo usa para la iglesia en general universal de Cristo. Dice que vosotros, lo que creéis, los que son obedientes, son linaje escogidos, que han entrado igual que lo que se refería a Israel, y por razón que sea Israel el linaje escogido, es porque había entrado un pacto con Dios, una relación peculiar con Dios. Ahora está diciendo, tú y yo somos el linaje escogido porque hemos entrado un pacto con Jesucristo, una relación peculiar, especial con Jesucristo. Eso es lo que nos hace, y somos escogidos, como ya hablamos del tema del escogido, que entrado un pacto con Dios, así que somos especiales y separados, porque somos escogidos y escogidas. Y voy a hablar un poquito más sobre ese real sacerdocio. Ya hablamos que somos reino de sacerdotes y sacerdotisas. Ok, por ser leales escogidos, estamos igual que ellos entraron en un pacto que implicaba tres cosas. Por ser escogido es un privilegio. Porque si yo te escogió, es un privilegio para ti haberte escogido. Es un privilegio para mí abrir la boca y decir cualquier cosa en nombre de Cristo. Así que el día que nunca sucede, bueno, yo hablo cuando me paguen, que sea mentira del diablo. Esto para mí es un privilegio. De que si alguien, si esto toca a alguien que es bendecido y vaya a ofrendar, eso, gloria a Dios, pero esto para mí es un privilegio. Sea delante 1, 2, 3, o sea ante 500, 600 mil y 20 mil. Es un privilegio porque Dios me escogió, no fui yo me escogí, Dios me escogió. Lo segundo, Israel cuando fue escogido para dos cosas, para obediencia y servicio. Y somos escogidos para dos cosas iguales. Somos para obedecerle, porque el pacto estaba dictado por obediencia. Dice, si me obedecen al pacto, van a disfrutar de todas estas bendiciones. Así que es lo mismo, nada ha cambiado. Nuestra obediencia se lo dejamos al Señor. ¿Para qué? Para hacer de su servicio en esta tierra mientras existamos. Igual que Israel fue llamado para hacer un servicio en la tierra, de ser un testimonio, de ser un medio por lo cual el Mesías habría de venir. Nosotros también estamos llamados, mientras estemos aquí, estando en pacto con Dios, de ser del servicio del Señor en las maneras, en las diferentes maneras que podamos hacerlo, mientras vivamos aquí en esta tierra. Ese es nuestro obedecerle y servirle. Y eso nos hace pueblo, linaje escogido. Ya hablamos del real sacerdocio. Nación santa, somos diferentes porque en nuestra santidad no somos diferentes por pelo, pantalla y pantalones. Somos diferentes por nuestra conducta, nuestro comportamiento y nuestras normas. Ahora nuestras normas no están basadas en normas humanas. Nuestras normas están basadas en que somos ciudadanos del cielo, y nuestras normas están basadas en lo que Cristo espera de mí y mi servicio. Eso es lo que me hace diferente. Eso es lo que hace tú y yo santos y santas. Nuestra obediencia y nuestro servicio.
producido obviamente por nuestra fe. Pero eso es lo que nos hace diferentes, que ahora somos dedicados a hacer la voluntad de Dios, su servicio, donde las normas no son las normas necesariamente de esta nación, sino las normas que vienen de parte de Dios en nuestras vidas. Así que lo que llama la atención entonces, especialmente para alguna persona, si no estás preparado para ser diferente, ¿qué fue lo que hiciste cuando te bautizaste? Pues cuando te bautizaste, dijiste, Señor, tú eres mi Señor, vivo ahora para obedecerte y para hacerte de servicio, que por consecuencia te hace diferente. Porque ahora tu voluntad refleja la voluntad de Cristo en esta tierra. Inevitablemente te hace diferente, te hace especial, te hace extraordinario, adquirido con Dios, pueblo adquirido con Dios. Algo, ustedes han visto que si el guante de Michael Jackson, porque Michael Jackson lo poseía, vale millones. Que si la tenis de fulano, porque Michael Jordan lo tenía, vale millones. Pues lo mismo, somos pueblo adquirido por Dios. Nuestro valor no depende que lo que otros opinen, nuestro valor depende que somos adquiridos por Dios. Porque si algo vale y tiene valor delante de los ojos demás, porque fue adquirido y fue poseído por alguien que ya no existe, nuestro valor delante de Dios es de gran estima, porque somos adquiridos, no por alguien que ya no existe, por alguien que vive para siempre. Que somos especiales, porque somos adquiridos por Dios. Por eso tú como creyente eres extraordinaria. Tú eres extraordinaria. ¿Por qué? Porque número uno, en tu mente está hacer la voluntad de Dios. Número dos, tu mente está obedecerle. En tu mente está ser de servicio al Señor. Y eso inevitablemente te hace extraordinaria. Te saca de lo ordinario. Quizás delante de la gente, delante de Dios eres extraordinario. Porque te saliste. ¿Ok? ¿Y para qué? Para anunciar sus virtudes. Dar tu testimonio. ¿Cómo te sacó de las tinieblas a la luz? Que ya nos andas dando tumbas. Dice, oye, pero ¿por qué tú tienes tu cosa toda organizada? Todo te yendo bien, todo esto. No soy yo, es que el Señor me sacó de las tinieblas a la luz. Me sacó a mí, te saca a ti también. Yo siempre he dicho, la gente te puede argumentar doctrina. La gente te puede argumentar teología. La gente no puede argumentar tu testimonio. De que yo estaba muerto y ahora vivo. De que estaba en la tiniebla, ahora estoy en la luz. Y mira, tú me puedes argumentar doctrina, teología y todo, enseñanza, pero no puedes argumentar mi testimonio, lo que el Señor ha hecho y está haciendo en mi vida. Y lo puede hacer contigo también. Y eso es lo que estamos llamados, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de estas tinieblas a la luz. Y para terminar, versículo 10, José. Vosotros que en otro tiempo no haréis pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Dos cosas, que ahora soy pueblo. Han sido llamados de la insignificancia a la significancia. ¿Por qué? Porque ha sido llamada a hacer la obra de Dios en este mundo. Y eso es lo que te hace salir de la insignificancia y lo ordinario a la significancia y la extraordinario. Porque ahora soy un pueblo que está llamado a obedecer y especialmente a hacer la obra de Dios, el servicio de Dios en este mundo. Y que ahora en Cristo has alcanzado misericordia. Que ahora has sido justificado y santificado. Durante el pecado, que el pecado es lo que te tenía yendo rumbo a qué? Hacia la perdición. Pero ahora alcanzaste misericordia por medio de la fe, por medio del sacrificio de Cristo. Y ahora vas rumbo a qué? A la salvación, a la presencia eterna de Jesús. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Como dije, ¿qué versículo? Estaban, así que esperamos terminar el capítulo 2 la semana que viene, si el Señor lo permite. Somos el despedido. Padre, te damos gracias
Como hemos expresado, eres precioso, Señor, para nosotros. Esta salvación, mi Señor, es preciosa. Pedimos, mi Cristo, que tú nos guardes. Pedimos, mi Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos ayude a ser cada día más obedientes y más, Padre, poner nuestra vida a tu servicio. Pedimos ahora, mi Cristo, que igual que nos traíste con tu bendición y tu cuidado, nos lleve con tu bendición y tu cuidado a nuestros destinos. Que, mi Señor, aquellos que tienen que seguir laborando, lo hagan con la fuerza, Padre, que venga de ti. Ahora pedimos, mi Señor, que en el descanso tú nos rejuvenezcas y nos prepare para las tareas de mañana, especialmente nos prepara para servirte en este mundo. Te pedimos ahora que tú nos despidas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén.